Bueno, y ya entramos prácticamente en la clase número 7. La clase número 7 es la penúltima clase que vamos a tener en esta, por decirlo así, en este curso de Antropología y Sociología 1. Entonces, tenemos 8 importantísimas clases y algunas asignaciones que ya prontamente ustedes van a ver en algunos videos, propuestas para seguir trabajando con este curso. Pero por ahora vamos a ver la clase número 7 y me gustaría compartírselas aquí. La tenemos acá. Clase número 7. Aquí la tenemos. La clase número 7. Interesantísimo. ¿Por qué? En esta clase vamos a ver algunos conceptos que son sumamente importantes y ya se los voy aquí a presentar los puntos que vamos a tener en esta clase. Miren, vamos a estar hablando bastante de sociología y del estudio de las interacciones sociales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia que se encarga precisamente de eso, del estudio de las relaciones que pueden haber entre los seres humanos. No solamente de esas relaciones, pero también de las cosas que surgen y los cambios o transformaciones que las sociedades pueden experimentar a través de esas relaciones o esas interacciones. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver primero la interacción social y la vida cotidiana. En segundo lugar, vamos a ver la comunicación no verbal. En tercer lugar, vamos a ver normas sociales y habla. Y en cuarto, la vida cotidiana desde una perspectiva cultural e histórica. Y finalmente, una idea de lo que es la microsociología y macrosociología. Obviamente, la parte de abajo tienen un debate que habla del feminismo, pero esto lo vamos a hablar después en las asignaciones o en el video de asignaciones que vamos o que estoy preparando para ustedes que están tomando este curso a través de estos videos. Ok, dicho esto, vamos a comenzar con la interacción social. Fíjate que el concepto que podemos decir sobre lo que es interacción social es tan sencillo como un intercambio entre dos o más individuos y donde hay un componente básico, o mejor dicho, que representa un componente básico de la sociedad. Porque si no hubiera interacción social, imagínate cómo serían las sociedades. ¿Cómo experimentarían? ¿Cómo sería esa comunicación? Pues habría muchas cosas bastante diferentes a las que hoy tenemos gracias a la posibilidad que tenemos de interactuar socialmente. Entonces, la interacción social se puede también ver en cierta manera en grupos o entre grupos de dos, podríamos decir, o tres o grupos sociales más grandes. Se puede prácticamente estudiar en cualquiera de estos ámbitos, ¿verdad? Porque cuando las personas interactúan, las personas comienzan a establecer ciertas reglas o ciertas normas que aún van formando lo que llamamos instituciones y sistemas, porque la idea es entonces vivir en medio de un ambiente donde realmente se puedan dar y donde realmente puedan existir de una manera, podríamos decirlo, de una manera sana estas interacciones que estamos viendo. Ahora, en primer lugar, las interacciones también se pudiera decir que existen en ellas rutinas cotidianas. Eh, y cuando hablamos de rutinas cotidianas, estamos hablando de rutinas que se establecen, de interacciones sociales que se hacen de manera constante, ¿no? Que son estructuradas y que conforman lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay estructuras que son interacciones que son cotidianas, por ejemplo, cuando vas a tu trabajo o estás trabajando en un banco o en algo así, entonces llegas y todos los clientes que van llegando, la interacción que puedas tener con dicho cliente es ya de por sí está establecida, ya hay una estructura, ya hay una manera en que vas a abordar a esa persona. Entonces, ese es un tipo de interacción que prácticamente se hace cotidiana porque se hace constante, ¿no? Se hace siempre de la misma manera. Pero cuando la estudiamos, podemos aprender mucho
no solamente de nosotros, pero también de los seres sociales que somos y de la misma vida social que podemos tener como seres humanos, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas siempre van a estar organizadas eh, en torno a la repetición de ciertas pautas de comportamiento, por decirlo así, muy parecidas que lo llevamos a cabo día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, ¿verdad? Entonces, sí pueden existir rutinas cotidianas y esto realmente es importante hacerlo notar dentro de lo que llamamos la interacción social que hay en una determinada sociedad. Ahora, en segundo lugar, tenemos también el estudio de la interacción social en la vida cotidiana también nos ayuda a ver un poco o a entender un poco sobre las instituciones y los sistemas sociales y más amplio todavía. De hecho, todo eso dependen de pautas de interacción social que seguimos también igualmente día tras día. Entonces, los sociólogos han observado estas interacciones sociales que existen, ¿verdad? Y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que el estudio de la vida cotidiana arroja luz sobre cómo se crea el orden social mediante las interacciones individuales. O sea que, en otras palabras, las interacciones individuales son las que promueven este orden social o son las que determinan, en cierta manera, este orden social. Y otra cosa interesante, si entendemos esto así, podemos entonces también analizar los contextos de estas interacciones que con frecuencia resulta de gran utilidad, ya que podemos ver los movimientos de las personas, cómo ellas se comportan, cómo ellas convergen dentro de un espacio temporal. Y el concepto entonces que se me ocurre ahorita y se me viene a la mente que en un determinado lugar donde las personas siempre están interactuando, podemos establecer un concepto y donde se establecen ciertas normas, ciertas reglas por esta interacción que tienen estos individuos constantemente, diariamente, nos podemos imaginar un concepto como el concepto de regionalización, el cual nos ayuda a entender cómo muchas veces se zonifica la vida social en el tiempo y en el espacio. Es como que alguien llega a una determinada ciudad que nunca ha vivido allí y viene de otra cultura. Cuando la persona comienza a interactuar allí, pues te das cuenta fácilmente que esa persona no es de allí, o sea, que no forma parte de esa comunidad. ¿Por qué? Por la manera como está interactuando con otros. Entonces, este concepto de regionalización lo determinan las mismas personas que son las que conviven allí día tras día, semana tras semana, año tras año, interactuando siempre con rutinas cotidianas y con situaciones que generalmente son comunes para ellos. Ok, esto lo podemos hablar, seguir hablando sobre la interacción social, pero también dentro de la interacción social hay mucha comunicación y hay comunicación que no necesariamente tiene que ser verbal. Hay una comunicación que no es verbal, que requiere de qué? Que requiere de un intercambio de información y de expresiones, ¿verdad? Intercambio de información que se hace a través de expresiones faciales, gestos y movimientos del cuerpo, ¿no? Y este tipo de comunicación es la que se denomina a veces como el lenguaje corporal, porque a veces nosotros con el lenguaje corporal podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Y podemos inclusive dar mensajes que no necesariamente, necesariamente tenemos que usar nuestro lenguaje o nuestra habla, ¿no? Pero esto también puede tornarse en muchas ocasiones negativo porque a veces puede incidir en errores al utilizar los signos no verbales, eliminando o ampliando lo que decimos mediante palabras. Por ejemplo, hay cosas que podemos hacer que en algunos lugares es normal hacer ese tipo de gestos, pero en otros lugares no es normal o puede significar otra cosa. Así que por eso necesitamos tener como decir, mucho cuidado con estos lenguajes no corporales. Para utilizar los lenguajes no corporales, no verbales, requiere de numerosas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, la cara, los gestos,
la emoción, son uno de los aspectos principales de la comunicación no verbal y sobre todo la expresión facial de la emoción, porque a veces, como dicen algunos, el rostro dice más que muchas palabras, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo y saberlo. La cara y la cultura son partes muy importantes y esenciales en el lenguaje de comunicación. Por ejemplo, hay algunos países donde cuando hablan no tienen ningún gesto facial que se pueda, prácticamente que se pueda notar en esa persona. Entonces es bastante difícil. O también, tal vez no haya mucho gesto facial, es decir, movimiento en la cara, pero lo ves como se sonroja o algo así, ¿verdad? Porque la persona es muy blanca de esa cultura y entonces tú ves que cuando se sonroja, pues obviamente allí está mandando un mensaje, ¿verdad? Está diciendo que algo realmente le ha impactado emocionalmente, de alguna forma, ¿no? Entonces, los gestos y la cara también dependen mucho de la cultura. Hay personas que hacen gestos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países asiáticos, donde la persona hace este gesto, por ejemplo, hace cuando alguien dice algo que como que no vale la pena para ella o realmente no tiene no encaja con lo que están hablando, la persona tiende a hacer en algunos países asiáticos en la gestión como y como una manera como decir como o algo así, ¿verdad? En nuestros países sí, latinos, la persona hace o cosas así, ellos hacen. Entonces, todos estos gestos, ¿verdad? Son importantes porque reflejan emociones y reflejan que respuestas, pero también están o dependen mucho de la cultura donde se esté llevando a cabo esta interacción. Otra cosa importante es que, hablando de las normas sociales y del habla, ya entrando un poco, habíamos visto los gestos y todo eso del no habla, pero ahora del habla, hay algunos signos que también son importantes y que son rutinarios en nuestro comportamiento y que nos ayudan a nosotros a entender un poco más este intercambio, ¿verdad? Que verbal que podamos tener y conversaciones que podamos tener. Porque eso es lo que, de eso se trata, de una sociedad donde hay mucha comunicación y hay comunicación, como decimos, una interacción social donde muchas veces se hace tan cotidiana que podemos entendernos a través de gestos, pero también a través de expresiones que podamos decir. Por ejemplo, si estudiamos las conversaciones, yo creo que se ha visto profundamente vamos a decirlo así, se ha estudiado profundamente que estas cosas, ¿verdad? Pueden ser muy importantes para poder determinar lo que, por decirlo así, definir un poco cómo es esa sociedad en sí. La obra de Goffman nos dice muchas cosas, ¿verdad? Acerca de lo que él es el fundador de lo que llama la etnometodología. Y la etnometodología es los métodos, el estudio de los métodos populares o de los no expertos, como dice, que la gente emplea para dar sentido a lo que hacen los demás y especialmente a lo que dicen. Entonces, esta ciencia se encarga de estudiar prácticamente todos estos, eh, todas estas situaciones del habla, ¿verdad? Que nos ayuda a entender mejor la comunicación que están llevando en esa determinada sociedad. También se habla de la complicidad. Él realiza experimentos, Garfinkel realiza los experimentos que lo llaman los experimentos de Garfinkel, los tipos de habla de las exclamaciones, por ejemplo, de los gritos de respuesta, los lapsos, como llaman lapsus linguae, y eso de los gritos de respuesta a veces es interesante, ¿verdad? Porque es como alguien cuando está clavando, ¿verdad? Un clavo y de pronto se da en el dedo y cuando la expresión el grito que utiliza, ¿verdad? Es un grito muy característico de una persona que se ha golpeado. O sea que la exclamación obedece a esta determinada situación en la cual se ha golpeado el dedo, ¿no?
en este caso. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder entender, pues, lo que es básicamente lo que es la vida cotidiana. Entonces, este autor, por decirlo así, parece que utiliza lo que llamamos, y ya lo vamos a ver aquí, unos marcadores, ¿sí? Porque dentro de sus estudios, y no quiero profundizar mucho en este tema porque tendríamos que solamente dedicar la clase a estos estudios de Goffman y Garfinkel y otros autores que comienzan a hablar sobre estas situaciones que tienen que ver con la parte cultural e histórica de las relaciones cotidianas o de la interacción social, ¿verdad? En una determinada sociedad. Bueno, ellos lo que hacen es que utilizan para sus estudios, utilizan marcadores. ¿Y para qué? Para delimitar la apertura y el cierre de los encuentros, ¿verdad? Que caracterizan esta interacción humana en todas partes. Por ejemplo, lo que es el opening, o sea, el comienzo, y lo que es el cierre de ese determinado encuentro, ellos utilizan estos marcadores para definirlo. Es como si tuvieran un compás y pudieran decir aquí comenzó y aquí terminó. Y esa parte, dentro de lo que hay en esas dos delimitaciones, es lo que ellos estudian. Y también estudian mucho lo que llaman la compulsión de la proximidad. Por ejemplo, en las sociedades modernas interactuamos constantemente con personas que muchas veces nosotros no conocemos o muchas veces ni las vamos a volver a ver. O con personas que ni siquiera, bueno, pensamos que la íbamos a conocer, de pronto la encontramos, pero interactuamos con ella y aún entendemos de que quizás no vamos a volverla a ver, como en un café o en una biblioteca en un determinado lugar. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Ellos las estudian de una manera muy científica, ¿verdad? Y ayudan también para poder entender un poquito lo que son, lo que llamamos nosotros las reuniones humanas, o sea, cuando se reúnen los humanos de una forma, o cuando, por ejemplo, se organiza un encuentro, o cuando tenemos estas relaciones fortuitas o relaciones en las cuales podemos encontrarnos y quizás no vamos a volver a encontrarnos. Todas estas cosas ellos las estudian profundamente, porque ellos entienden que a la mayoría de los aspectos de análisis de todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ver mucho con los tipos de interacción y esos tipos de interacción afectan principalmente a las sociedades en las que comúnmente es común el contacto con desconocidos. Hay sociedades donde un desconocido es alguien donde ellos realmente no interactúan o permanecen totalmente alejados de esa persona desconocida. Hay otras sociedades donde la persona sí interactúa, aun cuando la persona no es conocida. Entonces, todo eso depende, y ellos lo notaron así, depende del espacio, depende del tiempo, depende de cómo ha sido estructurada realmente esa sociedad. Y es interesante. Me gustaría hablarles más acerca del tema, pero solamente les estoy dando o abriendo la cortina de lo que los sociólogos estudian a través de estas relaciones y sobre todo de lo que es la interacción social. Por último, quiero mencionarte algo que también la sociología estudia y también toma en consideración en los momentos de sus análisis, y es el hecho del comportamiento cotidiano en situaciones en las cuales solamente hay un intercambio, como decíamos nosotros, diríamos en inglés, face to face, cara a cara, ¿verdad? Y que ellos denominan una microsociología. Microsociología es porque son apenas dos personas las que se están encontrando y las que están interactuando. Entonces, esa interacción tan pequeña entre dos personas, eso lo estudian ellos a nivel micro, es decir, a nivel microsociológico lo estudian ellos. Mientras que utilizan la macro, es decir, algo más general, la macrosociología, para analizar las estructuras sociales que son de mayor tamaño, como por ejemplo los sistemas políticos, el orden económico, las grandes empresas o las transnacionales,
etcétera, etcétera. Lo que ocurre allí, ya eso ellos lo estudian a un nivel de, de la macrosociología. Ahora, la macrosociología influye o incluye el análisis de los procesos de cambio a largo plazo también, como el desarrollo de la industrialización. O sea, todo ese proceso que estuvimos estudiando en veces pasadas de cómo iba creciendo y cambiando las sociedades a través de lo que era la industrialización, ellos lo estudiaron a través de la macrosociología. Y estos pequeños procesos que ellos estudian a veces a nivel microsociológico de los gestos, de la cara, de la, ciertas expresiones, ¿verdad? De alarma, etcétera, etcétera. Cosas así. Este tipo de mensaje ya más individual, eso lo estudian ellos a nivel de micro sociología. Es interesante eso, ¿verdad? Bueno, vamos a darte un resumen de todo lo que estamos viendo, un pequeño, bueno, un resumen, un extracto de lo que podemos ver de las relaciones de la vida cotidiana, ¿no? Porque es interesante estudiar la interacción social en el proceso, es decir, el proceso de las interacciones sociales, sobre todo cuando actuamos y reaccionamos ante las cosas que nos rodean. Hay muchos aspectos aparentemente que parecen triviales, es decir, insignificantes de nuestro comportamiento cotidiano, pero ¿saben qué? Una vez analizado, nosotros podemos ver allí que reflejan en cierta manera complejos e importantes aspectos de la interacción social. A veces no, para nosotros un guiñar de ojo no parece nada, pero en una sociedad estudiada a nivel de la sociología, eso puede significar algo cultural, algo histórico, algo que tiene que ver con esa interacción social en esa determinada social. Mirar fijamente, por ejemplo, puede ser un ejemplo de estas cosas que ellos estudian, ¿no? Porque mirar fijamente a otra persona podría interpretarse como signo de hostilidad en alguna sociedad. O en ciertas ocasiones también puede ser una manera de cortejar a otra persona. ¿Se fijan cómo estas cosas sí tienen un aspecto en lo cual se puede ir estudiando y que no siempre significa lo mismo? Hay que estudiarla y analizarla para ver qué es lo que el significado que está detrás de esta mirada fija, ¿verdad? El estudio de la interacción social es la que nos permite conocer estas cosas, y es un área fundamental de la sociología, tanto que nos ayuda a esclarecer muchos aspectos de lo que hacemos en la vida social. Interesante, ¿no? Ahora, el cara a cara humano refleja varias expresiones diferentes y ya lo podemos ver, como la gente a veces con la cara hace muchos gestos que también son importantes y que son merecedores de estudio. Pero en general, está aceptado a veces los aspectos, por decirlo así, ciertos aspectos de expresiones faciales han sido aceptados como emociones que son reconocidas en general, por decirlo en general. Existen estudios comparativos que pueden mirar y enfocarnos que hay bastantes similitudes entre los miembros de culturas diferentes respecto a lo que son las expresiones faciales, ¿verdad? Y la interpretación de las emociones que se reflejan en el ¿qué? En el rostro humano. Entonces, es importante hacer notar eso porque no todo se hace diferente de una sociedad a otra. Generalmente también podemos ver que la interacción con los demás nos preocupa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos preocupa cuando estamos interactuando con los demás? Ellos han estudiado y han llegado a la conclusión de que muchas cosas nos preocupan. Por ejemplo, guardar las apariencias. Es decir, salvar la cara en algunas partes, como dicen en inglés, ¿verdad? Salvar la cara. Nos preocupa también, proteger nuestra autoestima. Cuando estamos interactuando, son cosas que nos preocupan y eso es lo que los sociólogos han podido determinar en sus estudios. También ellos han notado el estudio del habla y la conversación ordinaria que se le ha dado por nombre etnometodología, que fue lo que acabamos de ver, un término que Gal Finker nos ha hablado, ha llegado a sus estudios y quizás en próximos estudios
o próximas oportunidades que puedas tener, me gustaría animarte a que estudiaras estos temas que son tan importantes como estos señalados por este autor, Harold Garfinkel. La etnometodología, en cierta forma, es el estudio de las maneras que tenemos para interpretar activamente, aunque normalmente dándolo por supuesto, lo que los demás quieren expresar con lo que dicen o hacen. Entonces, es interesante esta ciencia y lo que esta ciencia puede estudiar. Es muy interesante y por eso vale la pena que miremos y que hojeemos cuando podamos estudiar un poquito más de esta ciencia. Y también te puedo decir que podemos aprender sobre la naturaleza del habla a través de los gritos de respuesta o las exclamaciones. ¿Por qué? Porque a través de estas exclamaciones podemos entender muchos aspectos sobre las emociones y sobre algunas situaciones que pueden estar ocurriendo en una persona que realmente no lo dice con el habla, pero lo dice a través de, o lo refleja a través de estas expresiones o exclamaciones. Y también el estudio del lapsus linguae, que es lo que ocurre cuando la gente pronuncia mal o emplea una forma incorrecta de palabras o frases, es algo que también ha sido motivo de estudio por estos sociólogos. Todos estos errores, aunque a veces a nosotros nos parece cómico cuando alguien pronuncia una palabra mal o, no o se come alguna letra o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso puede estar estrechamente relacionado con lo que es el ingenio y con la broma. Entonces, todo eso es posible. Es posible que a través de estos estudios que los sociólogos han hecho, tiene un significado mucho más que el reírnos de alguien que ha dicho una palabra o que sencillamente ha expresado algo o ha pronunciado de manera errónea una palabra o una frase. También tenemos que la interacción, muchas interacciones, ¿verdad? Se hacen de manera no focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que es la conciencia que los individuos tienen de la presencia de otra persona y sobre todo cuando hay grandes aglomeraciones de personas, cuando no llegan a establecer una conversación, por ejemplo. Todas estas interacciones focalizadas y no focalizadas también son objeto de estudio de los sociólogos. Con frecuencia también vemos, y ya estoy terminando, la interacción social se puede también estudiar de modo revelador aplicando el modelo de dramatúrgico. Y tú dirás, ¿qué significa esto de dramatúrgico? Es decir, analizando la interacción social como si los que participan en ella fueran, por decirlo así, actores que están subidos a un escenario. Y con sus decoradores y todo lo que lo rodea, pues allí se estudia lo que ellos están haciendo, como en el teatro, por ejemplo. Entonces, en los distintos contextos de la vida social suelen existir distinciones claras entre las regiones también, diferentes regiones, diferentes lugares, así como también existen diferentes escenarios en un teatro. O sea que los sociólogos todo esto lo utilizan para este tipo de estudio. Y también, por último, los roles sociales. Los roles sociales son las expectativas definidas socialmente que tiene como un individuo que ocupa una determinada posición o situación social. ¿Son importantes los roles? Claro que sí. Hay sociedades que su interacción depende del rol o de los roles que tenga esa persona, de la importancia o no importancia, de lo significativo o no significativo que sea su rol, lo que representa dentro de esa sociedad. Entonces, finalmente, toda sociedad, toda interacción social, por decirlo así, está localizada en un tiempo y en un espacio. Y podemos analizar de qué manera tienen lugar las actividades durante periodos concretos que a la vez suponen, por decirlo así, movimientos dentro de ese espacio. Entonces, se puede saber a ciencia cierta en un lugar, determinado lugar, de un espacio y en un determinado tiempo,
por qué y cómo han ocurrido esas determinadas interacciones. Y esto lo hace o se hace gracias a la micro y macro sociología, las cuales estudian individuos, pero también estudian grupos numerosos, instituciones y sistemas sociales. Y todos estos análisis que se hacen a pequeña o gran escala, en realidad se hacen para poder tener un mejor entendimiento de esto que llamamos nosotros la interacción social. Bueno, espero que este resumen no haya sido tan concentrado, pero que te haya ayudado. Vuélvelo a escuchar porque es interesante. Hay muchas cosas que se pueden hablar y hemos estado resumiendo todo esto en el menor número de palabras posible. Espero que esto de la interacción social sea algo que te anime también a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos saber dentro de lo que hacemos para poder entender mejor y poder llevar un mejor mensaje a otras personas y poder comunicarnos mejor con otras personas. Entonces, yo creo que este ha sido el final de esta clase y esperamos que en la próxima y última clase puedas estar tan preparado como para esta y podamos vernos en esa próxima. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima clase.